canal de información en valoración preferido. Estamos Bienvenidos. nuevamente ¿qué somos ahora, Marianela? Somos esos anfitriones estrella. Anfitriones, exactamente, esos anfitriones en el Perfecto, fascinante mundo de la valoración inmobiliaria. claro que sí. Nosotros entonces, Marianela Pacheco y su servidor Brian Piedra, hoy tenemos un tema bastante ilustrativo. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy, Marianela? Bueno, hoy vamos a hablar cuando tenemos casos de ampliaciones viales, tenemos que expropiar una propiedad, obviamente para la ampliación, pero no es tanto lo que expropie, sino qué pasa con el resto de la propiedad, ¿verdad? Ese Perfecto. remanente, ¿qué pasa con ese remanente? Ahí es donde nos vamos a centrar un poquitito. Tal vez es la parte que no se ve, pero desde el punto de vista del propietario es el que va a sufrir pues afectaciones directas, ¿verdad? En su propiedad. Por supuesto. Entonces vamos a ahondar en el tema de daño remanente y en el camino pues vamos a ver un par de ejemplos porque por supuesto que con ejemplos es más fácil de entender el tema Correcto. en particular. Iniciemos de una vez. Vamos de una vez. Perfecto. Y vamos entonces a iniciar precisamente por la definición de daño remanente. ¿Qué es el daño remanente, Marianela? Bueno, el daño al remanente es la pérdida de valor que sufre la parte del terreno, casualmente, que es la parte olvidada, la parte que no fue expropiada. Claro, porque estamos hablando aquí de expropiaciones parciales. No estamos Es, expropiando la propiedad completa. Entonces, no, simplemente se expropia la parte, la porción de la propiedad que sirve pues para el desarrollo de las obras públicas o lo que es el interés público, claro. ¿verdad? Sobre esa partecita. Entonces me queda un resto, que es casualmente el remanente de esa finca original, Ujú, ¿verdad? Que es la que tenemos que ver qué daño va a sufrir o puede sufrir, ¿verdad? exacto. Un concepto interesante es que ese pedacito tiene que ser una sola unidad, un solo catastro, donde yo voy a partir una porción y entonces lo que me queda en ese catastro es lo que va a sufrir el remanente. No es el vecino, no es el colindante, no, es el pedacito que comprendía, ¿verdad? Una sola unidad o un solo catastro. Por Es- supuesto. Vamos a andar en ese tema más adelante. También tenemos Ujú, que recordar que esto es un aspecto que está contemplado en la ley de expropiaciones, en la que indica que la compensación justa incluye tanto el valor del terreno que se expropia como la disminución del valor del terreno restante. Podría suceder que en alguna ocasión no tengamos daño remanente. Ya vamos a ahondar también cuáles son algunas de las metodologías que podemos aplicar para determinar precisamente si existe el daño al remanente. ok, Antes de eso, entonces vamos a también explicar un par de conceptos adicionales que están precisamente relacionados con la definición legal del daño remanente. ¿Qué es ese daño remanente desde la perspectiva legal, Marianela? bueno, esa afección, ¿verdad? Perjudicial es el derecho que tiene el propietario, ¿verdad? A recibir el valor de la tierra que se le está quitando, el valor justo, el valor de mercado de la tierra que le está cediendo o que se está necesitando, y también a la disminución de valor que pueda tener el resto de la finca o el remanente. Perfecto. Esa es básicamente la afección perjudicial. La afección perjudicial, Afección exactamente. perjudicial, sí, Esa misma. disculpe, la afección perjudicial. O sea, que la afección perjudicial básicamente son reducciones. Estamos hablando de que son reducciones de Exacto. valor causadas por las diferentes obras que se vayan a presentar, Uh -huh. ya sea por la construcción, ya sea porque estoy expropiando parcialmente o por una mezcla de esas dos situaciones De anteriores. ambos, correcto. Y también entonces existe un tema adicional que son los daños personales y comerciales. Sí, en ese caso son las pérdidas que no están relacionadas a la parte inmobiliaria, ¿verdad? Exactamente. Porque tenemos como pérdidas de un negocio o pérdidas personales, porque tal vez la persona dependía de esa propiedad como su actividad económica. ¿Okay? Sin embargo, estas pérdidas no se calculan dentro de la valoración del inmueble, sino que deben ser calculadas por aparte. Claro, son más que todo valoraciones financieras las que llegan a Exacto. concluir cuál es ese daño que se esté presentando
en términos de daños personales y comerciales. Sin embargo, no debemos dejarlo de lado, pues las expropiaciones parciales pueden afectar, pueden contemplar este componente. Entonces, por eso es que lo traemos a la mesa, a pesar de que nos vamos a centrar en este capítulo en particular en Ujú, los avalúos de bienes inmuebles. correcto. Bien, avancemos un poco más y hablemos como de la manera en que se evalúa el daño remanente. Y lo hacemos mediante la ecuación que estamos viendo. Coméntenos un poco, Marianela, al respecto. Este es básicamente el método de antes y después, o el conocido método antes y después. Entonces, ¿cómo funciona este método? Bueno, es el valor de mercado del remanente o de lo que me quedó, ¿verdad? Lo que sería después, más la parte de que se expropió, ¿verdad? Si es menor al valor de la finca, en un principio valorada como un todo, entonces ahí sí voy a tener un daño al remanente. Claro. Y casualmente, para ponerle un poquito de números a esto, para poder que nos ejemplificarlo de manera más clara, tenemos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Que nos aportó otro colega en una presentación que él hizo, donde tenemos que la finca como un todo antes tenía un valor de 400 millones de colones. Ese es el valor antes. Ujú. El valor después, entonces va a estar conformado por el área que se le expropió, que en su momento se le pagó 50 millones por esa área, y le quedaron dos remanentes. Un remanente tenía un valor de 240 millones y otra parte del remanente, 180 millones. Entonces, al sumar, vemos que el valor después es 470 millones versus el valor de antes, que eran 70 millones. Entonces, más bien aquí, ¿qué pasa? Que la condición después es superior a la original. En O sea, efecto. que más bien está por encima, no perdió. Exactamente. Aquí no se estaría presentando entonces un daño remanente. Para que No, exista el daño remanente en el escenario después, que es donde estamos valorando el remanente más lo que se paga por la expropiación, tendría que ser menor que el escenario del antes. es correcto, para que entonces si exista realmente ese daño, o Perfecto, podemos cuantificar ese daño. para cuantificarlo exactamente. Pero hay algunos requisitos para que esa reclamación sea válida. No se puede única y exclusivamente decir, mira, es que me estoy viendo afectado y necesito una indemnización por esas circunstancias. Sí, no es tan fácil de que yo diga, lo siento así, no es así, sino que, digamos, el remanente tiene que haber sido mantenido, como dice ahí, con la tierra, que ya no tengo ahora, Que era ¿verdad? lo que nos aproximabas al principio, que formaran una sola unidad jurídica, un solo plano de catastro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si por esa parte que yo no tengo ahora era el acceso o era por donde entraba el servicio de electricidad o era por donde entraba el servicio de agua y ya no tengo esa porción, entonces lo que me quedó, y ahora sí se está viendo afectado porque no tengo esas condiciones de ahí donde tengo una reclamación válida, Claro. ¿verdad? También es válida la reclamación o uno de los requisitos que tiene que cumplir es que tiene que ser causado por la obra que se va a construir. Exactamente. Ahí estamos hablando, por ejemplo, que en algunas propiedades podrían hacerse mejoras a lo interno que no estén relacionadas con la obra que se va a expropiar. Póngase una propiedad con taludes que se haga movimiento de tierras que terminen convirtiéndose en deslizamientos, producto de esos movimientos de tierra que no eran propios de la actividad de constructiva de una De- 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 carretera, por ejemplo. exacto, de nuevo desarrollo. Exactamente. Mm, Entonces, sí, esas causas de pérdida de valor no están, no son atribuibles a la expropiación, por lo tanto no pueden incluirse como una afectación al remanente. exactamente. También tengo el caso de que yo no puedo reclamar por algo que yo creo que va a pasar dentro de 20 años Claro, en ese remanente, no. Por eso es que el daño no debe ser demasiado remoto claro, demasiado remoto en el tiempo, es lo que en el estamos tiempo. hablando. Tiene que ser Exactamente, una cuestión que sea en este instante en el que se está dando la expropiación. exactamente. Y ese daño tiene que ser permanente. O sea, no es una cuestión que sea circunstancial, que esté sucediendo únicamente, por ejemplo, durante el periodo de construcción, sino que tiene que ser para el resto de la vida, por así decirlo. Sí, exacto. Exacto, porque en el proceso de construcción pueden suceder algunos eh, eh,
hitos o situaciones muy puntuales, pero producto de lo que se está desarrollando, ¿verdad? claro. O, pero al final el proyecto comprende todas esas mejoras y mitigaciones que pues me van a mantener ese remanente, digamos, de buen funcionamiento. Claro. Analicemos entonces también, Marinela, Ujú. en asuntos que nosotros como evaluadores tenemos que contemplar cuando estamos valorando un remanente. O sea, esos factores que definitivamente podrían llegar a afectar y que tienen incidencia sobre el valor. Por ejemplo, factores como la topografía, cómo cambia la topografía por esta expropiación que se está haciendo, el tamaño y la forma de las propiedades. Esos son factores que llamamos factores físicos, que están relacionados con la geometría, con la topografía, con las características que son visibles del bien. Son factores que nosotros tenemos que contemplar a la hora de hacer las valoraciones de los daños al remanente. Correcto. Incluso pues, yo puedo tener una finca que quede partida en dos, Claro. Como el ejemplo que ¿verdad? vimos, que tenían dos remanentes hace un instante. Exactamente, exactamente. Entonces, puede ser que uno de esos remanentes pueda aprovecharlo y el otro no, En efecto, así ¿verdad? es. Entonces, por la topografía, porque me quedó ahí, o incluso cuando tengo tamaños que tal vez dentro del plan regulador municipal ya no son sujetos avisados, entonces tampoco puedo aprovecharlos en esquinitas, pedacitos o formas de que no hay manera de que yo pueda desarrollarlos porque no cumplen con los requisitos mínimos para visado Claro, municipal. por supuesto. O lo mismo que hablabas hace un instante, el asunto de los accesos. Si queda como un terreno anegado, o sea, que no tengo un fondo enclavado, por ejemplo, ya me impacta directamente la situación de ese remanente, ¿verdad? O en el caso de propiedades comerciales que se ven afectadas, qué sé yo, por ejemplo, cuando construyen los puentes, ahora proyectos como Circunvalación, la Ujú. carretera a Cartago, construyen los puentes y muchas de las propiedades que antes quedaban con exposición comercial, ahora resulta que quedan por debajo del nivel de calle y Correcto, perdieron toda la exposición comercial, por ejemplo. exactamente, sí, esa es la parte económica, Claro. ¿verdad? Bueno, aparte de que muchos de ellos tal vez sufrieron en el proceso de construcción de la obra, Uh-huh. después de que sufrieron todo ese proceso de construcción, como decís vos, bien, ya perdieron la exposición comercial. Exacto. De Entonces ahí se la negó. importancia de un tema muy particular, que es conocer la obra que se va a desarrollar para que podamos determinar con antemano cuáles son los efectos que puede producir sobre esas propiedades que se están valorando. Correcto. Hace un instante mencionaste un tema bastante eh, interesante, que es el asunto de que el remanente no sirva, no tenga una utilidad económica. Eso es un concepto que conocemos como el remanente no viable, Ajá. que sería pues precisamente eso, un valor ¿Qué- qué? antieconómico, o sea, una porción de terreno que su utilidad es nula, o sea, y representa entonces un valor insignificante. Exactamente, exactamente. Pues valdrá algo, pero ahorita, ¿qué hago con esa porción de terreno? En efecto, en efecto. ¿Verdad? Y ahí la administración puede tomar diferentes caminos sobre cómo atender eh, precisamente o cómo mitigar el efecto que tengan estas propiedades, que es un tema que también vamos a ahondar a continuación, que sería Ujú. precisamente cómo valoramos ese remanente no viable. Correcto. Ahí tenemos entonces que valorar eh, una, un valor de contribución, ¿verdad? En vez de un valor de mercado. Ok, ¿Qué sé yo? también. ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Qué puedo hacer con ese remanente? Que no es viable para mí, En ¿verdad? efecto. Porque me queda, entonces ahí lo que yo podría hacer es tal vez negociar o unirlo con otra finca o hacer una reunión de fincas, ya, pero eso ya sería un negocio del propietario. Claro, Ya ahí, digamos, la expropiación y todos los derechos ya se salen, sino que ya el propietario, pues, y lo puede dar el mejor postor a un vecino y tal vez el vecino pueda aprovechar esa situación y él sí tiene una propiedad con frente a calle o con mejores accesos o hasta de comercialmente, ¿verdad? En funcionamiento y a él sí le sirva esa oportunidad de utilizar ese remanente que para mí es, hey, no me está sirviendo, exacto. ¿verdad? Y en la práctica, ¿qué sucede muchas veces? Que cuando se determina que un remanente no es viable, se solicita que la expropiación no sea parcial, sino que sea total, ¿verdad?
Sin embargo, hay mecanismos que se pueden aplicar para mitigar ese daño, o sea, que no sea necesario precisamente comprar la propiedad completa, porque en algunas ocasiones podría ser que sea una propiedad que no tenga una utilidad interesante para el Estado, que es el que al fin y al cabo está ejerciendo el derecho de expropiar y de indemnizar a quienes estén afectados, ¿verdad? Exacto, exactamente. También hay otra opción, ¿verdad? Que es el costo de subsanación, Uh -huh, que a veces agarrar ese remanente y hacerlo viable, uh -huh. pues resulta que el costo supera a la pérdida que tuve de valor. Okay. ¿Tienes un ejemplo de cómo podemos expresar esto en otras palabras para que nuestro público lo comprenda? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa? O tal vez cuando veamos el ejemplo que vamos a ver ahorita, Uh -huh. si yo expropié una parte y lo que me quedó bajo nivel de calle, ¿verdad? Okay. Entonces, para poder darle yo, si bien es cierto, tal vez tengo frente a calle pública, pero el acceso Uh para -huh. poder llevar de mi terreno que está bajo nivel hasta la calle pública y tengo que construir taludes y construir rampas y me voy a llevar la mitad del terreno creando esos accesos y no va a servir, no va a valer la pena porque está superando el valor que yo perdí por casualmente por hacer ese negocio, aunque no es un negocio, es, ¿verdad? Un favor, Claro, por supuesto. exacto, Mira, a la fuerza. sí, en algunas ocasiones podría suceder que lo que hablamos al principio, que los terrenos queden sin frente a una vía pública. Uh Entonces -huh. habría que considerar, por ejemplo, construir vías marginales que en el acceso o incluso la inscripción de servidumbres por propiedades de terceros que permitan ingresar y salir de esas propiedades. Igual tengo que buscar un socio conveniente para que me Exacto. permita crear eso, porque a ver qué le va a sumar a él, que En efecto, perder un pedacito de servidumbre para darme un espacio. por supuesto. Tenemos un caso en específico que vamos a analizar, ¿Ok? que es este, es el siguiente que tenemos por acá. Es una expropiación en el sector de Barbilla, Eso es en, en Matina, en Matina, ¿sí? exacto, Que es casualmente, si no me equivoco, este proyecto es para crear un acceso alterno en hacia, efecto, hacia, hacia hacia Batán, Batán. en Es efecto. correcto. Tenemos Ujú. ahí alguna información que recopilamos. El primero es un diseño de sitio de lo que va a suceder en este sector. Y Ajá. eso está a la izquierda en pantalla. Y a la derecha en pantalla, pues tenemos el plano de catastro de expropiación que se va a realizar. Quizás de buenas a primeras no se pueden asociar las dos imágenes, ¿verdad? Para saber dónde están Eso te iba a ubicadas. decir, sí. Entonces, avancemos un poco porque aquí tenemos unos croquis que nos va a permitir precisamente tener una idea más clara de qué es lo que está sucediendo. En la imagen grande o la imagen ampliada, vemos la, el recuadro que está, o la figurita que está en amarillo, es toda mi finca padre, ¿verdad? Esa es la finca y hacia el lado oeste, donde está el cachito rojo, es lo que se va a expropiar, que fue lo que acabamos de ver en el plano de catastro. Claro, Entonces, mi remanente va a ser todo la franja de terreno en amarillo hacia el este. Ese va a ser, y si lo vemos aquí en el otro dibujito que tenemos en la esquinita, inferior izquierda, vemos que ese pedacito es donde está cerca de esos techitos, es como la primera parte donde va a comenzar a crearse esa rampa semicircular, ¿verdad? Que está ahí marcada. Si vemos lo que nos están expropiando es el frente de la propiedad, y por el otro lado, la propiedad no tiene otra calle alterna ni otro ingreso alterno, sino que va a quedar ahí como enclavado. claro. Y no solamente desde el punto de vista, podemos decirlo, de este tipo de características. Hay un tema también adicional relacionado con la propiedad y es que está en un proceso de información posesoria. ¿Sabes? Es Uh -huh. decir, no está registralmente a nombre de una persona. Y en el pasado hicimos también una investigación sobre qué sucede en estos casos. ¿Puede el Estado indemnizar a una persona que indica que es el ocupante de la propiedad o no debe ser? Esa es una pregunta bastante interesante. Ahí la dejamos picando para, ¿verdad? Para futuros, para entrar. A mí me parece que sí puede, porque puede demostrar que ha sido poseedor de esa propiedad en el tiempo, pues hay varios mecanismos para poder demostrarlo. Claro, ¿Verdad? estamos precisamente acercándonos con el concepto de
información posesoria y pues también por detrás van a haber otro que se llama usucapión, que está relacionado precisamente con el tiempo que ha ocupado la persona esta propiedad y por lo tanto, a partir de esos dos principios, que son principios Ujú. legales, puede establecerse si el ocupante tiene derecho a la indemnización, que es uno de los primeros puntos, ¿verdad? Porque si en realidad es tierra de nadie, el Estado no tiene quien indemnizar. Exacto, eso sí. Y volviendo al tema en específico, ok, supongamos que sí hay a quien indemnizar, ¿verdad? Para terminar con el desarrollo del caso. Suponiendo que sí hay quien indemnizar, lo que estamos viendo es que, así como lo hace Marianela, están expropiando el frente de la finca. Exactamente. Entonces, según los conceptos que hemos visto antes, ¿el remanente es viable o no es viable? Pues para mí es no viable. Claro, un análisis preliminar, porque, Así, viendo, incluso viendo el croquis que tenemos aquí en la otra parte, vemos que hay una formación como de taludes que le van a dar soporte a esa rampa. claro, sí. Entonces ya vamos a tener una diferencia de niveles con la parte del remanente versus la obra pública que se está o que se va a ejecutar. Claro, y además, al ser una rampa, eso es una vía de acceso restringido. No Exacto. pueden haber entradas y salidas en ese tipo de secciones de Aleatoriamente calle. a gusto ¿verdad? Del propietario. Ujú. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Podemos ir por algunos de los caminos que estábamos hablando. Podemos mitigarlo con medidas como las que hablábamos de valor contributivo, o, por ejemplo, con una subsanación, que hablábamos, por ejemplo, de crear calles marginales o crear servidumbres, o también Exacto. podría explorarse el tema de la expropiación completa, puesto que el, el, el remanente es no viable. Es, son varios los caminos que se pueden tomar y pues aquí el evaluador tiene que también hacerse valer de su expertise y de los criterios, mejores criterios técnicos y legales que puedan aplicar a la materia para decidir cuál es el que mejor justiprecia Sí, el valor de la propiedad. aquí interesante es que el remanente son más de 30.000 metros cuadrados, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué hace el Entonces, Estado creo con 30.000 metros cuadrados? exactamente, eso iba a decir yo, porque el Estado ocupa 4.000 y un piquito para hacer esa área roja que tenemos ahí, que hace Sí, con 30.000 metros ahí, que creo que si es no viable, pues algo se podría hacer, pues, claro, ¿verdad? Hay que valorarlo, hay que utilizar el método antes y después, como sí, decís vos, hay la expertise que tenga el perito para ver qué recomienda con respecto a ese valor, a exacto. ese daño, a ese remanente. Por supuesto que es un ejercicio en este momento teórico que para desarrollarlo se requiere muchísimo más tiempo y hacer indagaciones un poco más profundas. Sin embargo, lo traemos también como para invitar a los compañeros que eventualmente van a desarrollarlo, darles algunas Ujú. luces de cuáles son algunos de los caminos que se pueden seguir para resolver el caso en particular. Correcto. Vamos a la sección de conclusiones. Ujú. Bueno, entonces tenemos que el daño remanente es la pérdida de valor que sufre la parte de la propiedad que no fue expropiada. En efecto. Entonces, Los ahora, 30.000 metros que acabamos de mencionar. Ujú. exacto. Según lo analizamos durante el desarrollo de esta exposición, ese daño remanente puede cuantificarse. Una de las metodologías que se puede aplicar entonces es la que conocemos como el antes y el después, donde valoramos entonces y comparamos la propiedad de tres estados. Antes de la expropiación, la sección que se está expropiando y después de la expropiación. Si lo que se expropia más lo que valga el remanente es menor de lo que costaba la propiedad antes de la expropiación, definimos entonces que hay daño remanente y es precisamente en esa cuantía, en esa cantidad, de esa diferencia, lo que habría que también indemnizar al propietario de la propiedad para cumplir también con lo que indica la ley de expropiaciones. Correcto. Y pues en este caso específico, preliminarmente, sin hacer estudio, sin haber ido a sitio y todo, pues, concluimos que el remanente no, es no viable, Claro, por supuesto. Y aquí ¿verdad? también entonces hablamos que hay que hacer una recomendación del caso para quienes vayan a desarrollarlo. Es precisamente analizar o pensar quizás también un poco fuera de la caja, siempre apegado a lo que la legislación nos permite sobre cómo resolver el tema. ¿Verdad? Porque lo que hablábamos, al Estado, ¿de qué le sirve expropiar la propiedad completa? Exacto.
¿para qué se va a dejar 30.000 y resto de metros cuadrados en una zona donde lo que le interesa son 4.000? Y no hay, hasta este momento, también una cuestión que se puede explorar es si hay planes posteriores de que el Estado pueda desarrollar esa propiedad para interés público, ¿verdad? Pero por el momento esa es información que no se maneja y que de manera especulativa tampoco se podría contemplar para la Es propiedad. correcto, correcto, completamente de acuerdo. Muy bien. Sí. ¿Quieres aportar algo más? No, 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 me parece nada más que a futuro es un ejercicio muy interesante Claro, de poder hacer, de poder determinar si hay o no hay daño y qué hacer con ese remanente. por supuesto. ¿Verdad? Muy bien, para ir cerrando, nuestros canales de comunicación siempre están abiertos, nos pueden comunicar con nosotros por medio de ellos y estamos a su disposición. Muchísimo gusto podemos atender a todas las consultas que puedan tener el tema. A la Por orden supuesto. quedamos entonces. Muy bien, Muchas muchísimas gracias, gracias. Marianela. Bueno, Brian, un gusto compartir con vos un nuevo capítulo. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.